Muy buenos días. Buenos días. Son las 6:15 de la mañana del día 28 de febrero, último día del mes de 2019. Ayer nos explicaron el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, donde Pilatos lo había interrogado en el 18 y lo azotó, comienza en el 19 azotándolo. Le entretejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, lo vistieron de un manto de púrpura y se burlaban, le decía: salve el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Cómo quedarían esas manos? Pilatos, versículo 4, ¿quién me lo lee? Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mira, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito hay en él. Ayer nos decía Irma que 3 veces se declaró Pilato eso. Ningún delito hallo en él. Ellos le gritaban: crucificarle, crucificarle. Y no hallo delito en él, dice en el versículo 6, ¿verdad? Entonces, Pilatos le hace una pregunta a Jesús: ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres tú? La respuesta de Jesús está en el versículo 11. ¿Quién me lo lee? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba soltarle, ¿verdad? Sí, porque en el 10 dice, o sea, en el 8 le vuelve a decir, o sea, dime quién eres, de dónde vienes. Y en el 10 dice, entonces le dijo Pilato que si no le hablaba a él, y luego le contesta Jesús. Y en el 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, él estaba haciendo todo para ya soltarla. Él entendía que este hombre que tenía enfrente realmente era el rey de los judíos. Sí. Lo está reconociendo como rey. Versículo 12, ¿me lo lees, por favor, Irma? Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace el rey, a César se opone. Fíjate, entonces ellos están reconociendo, los judíos están reconociendo que su rey es César, ¿verdad? En el 14 le dice: aquí vuestro rey. Crucificarle en el 15 dice, crucificarle. No tenemos más rey que César, dicen los judíos. Crucifixión y muerte de Jesús. Dice que fue llevado cargando una cruz a un lugar que se llamaba el Gólgota. Ahí lo crucificaron. Y había 2 hombres, 2 presos también, que fueron crucificados, y él estaba en medio. Versículo 19, Pilatos escribe: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ellos se molestan. Bueno, lo escribe en hebreo, en griego y en latín. Versículo 21, ¿quién me lo lees? Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y Pilato le responde: lo que he escrito, escrito está. Ahí terminamos, ¿verdad? Sigue la muerte y la crucifixión de nuestro Salvador. Versículo 23, Enrique, por favor. Sí, iniciamos con eso. Adelante, ¿sí? Sí. Gracias. Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio
a este estudio a partir del versículo 23 de Juan 19, y si gustan acompañarme con una oración, por favor. Gracias, Señor misericordioso, por permitirnos estar en esta casa de oración, por darnos la oportunidad de entender la crucifixión, Señor Jesucristo, el anuncio de la cruz, que es muy importante para nuestras vidas. Danos la sabiduría para poder entender tu palabra, llevarla por obra, pero sobre todo, Señor, que el Espíritu Santo more en nosotros para nuestro entendimiento y poder descubrir cosas maravillosas en esta tu sagrada Escritura. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio, como decía, a este estudio a partir del versículo 23. Si me acompañan, podemos dar lectura a estos versículos de este capítulo de 2 en 2. Iniciaré yo con el primero. Cuando los soldados hubieran colgado a Jesús del madero, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, a cada soldado una parte, y la túnica. Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino echamos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la Escritura que dice: partieron para sí mismos vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados ciertamente hicieron esto. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según sus costumbres sepultaron a los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto se sepultó un huevo, del cual aún no había sido puesto en el centro. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok.
Pues a este estudio le he denominado la misión de Jesucristo. Empezamos con el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que la escritura se cumpliese, que dice en la escritura, y podemos mencionar es en el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Esto es, como menciona, para que se cumpliera la escritura. Podemos señalar también que para que se cumpla la escritura, en un comparativo con nosotros, vamos a hacer 2 citas bíblicas que nos permitirán tener un horizonte para ver por qué también para que se cumpla la escritura con nosotros. No solamente en el cuerpo de este documento, de este estudio, vamos a ver en 4 ocasiones esta palabra, para que se cumpla la escritura. Y también para que se cumpla la escritura con nosotros, para bien o para mal, podemos citar Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y en Jeremías 25:7 nos dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían: volvaos ahora a vuestro mal camino, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayas en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré el mal. Entonces ahí nos da un ejemplo muy claro de para que se cumpla la escritura en nuestras vidas, para bien o para mal. En nuestras manos está el cumplimiento de las escrituras. Continuamos en el versículo 25. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, su hermana, y María su madre, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí lo importante es resaltar desde los capítulos anteriores un anuncio importante, el anuncio de la cruz. ¿Desde dónde viene anunciándose la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Esto lo encontramos en Génesis 22:13. En Génesis 22:13, aparte que la narrativa de ese capítulo, ustedes recordarán que fue la prueba que puso Dios. ¿A quién le puso la prueba? A Abraham, ¿verdad? Para que crucificase, para que matase a su hijo, que lo diera como el cordero. ¿Por qué? Porque quiso probar a Abraham, recordemos que era su primogénito, que era el de la promesa. Abraham era un hombre ya viejo y había tenido a su primogénito. Y entonces Dios lo quiso probar, y lo vemos desde el versículo 2. Y dijo, toma, y dice así, dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ojo, desde ese momento nuestro Dios tiene perfectamente ideado el sacrificio del cordero. Entonces está planificando y le está dando esa instrucción a Abraham. Pero al momento de que Abraham va a sacrificar a su hijo y le habla Dios,
en el versículo que podemos encontrar, y no, a partir del 11 dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes ¿a quién? A que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado ¿en dónde? En un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de ¿quién? De su hijo. ¿Qué es un zarzal? Es un lugar con espinas, ¿verdad? Estaba trabado. En el momento que Abraham va a clavarle el cuchillo a su hijo, la voz, el ángel de Dios, le llama y le dice, detente. Y voltea hacia atrás y mira el carnero que estaba trabado en el zarzal. Desde ahí está la manifestación de la crucifixión del Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué encuentran al carnero en medio de las espinas? Tenemos ahí el simbolismo, que eso es lo importante, las espinas. En Génesis 3:18 es cuando entra el pecado, ¿verdad? Cuando entra el pecado desde su origen, entra en Génesis del origen, entra a través del pecado. ¿Me pueden ayudar con 3:18, por favor? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Plantas del campo. Esto lo hacemos con el comparativo cuando le ponen la corona de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que está cargando con todos los pecados. Tal vez el que dio eso pues, fue un loco, ¿verdad? Que dijo, vamos a ponerle esto para burlarnos de quien dice ser el rey de los judíos. Se lo pusieron, inclusive lo abofetearon, y en una parte de la escritura también dice que le pegaron con una vara para que se enterrara en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, estaba llevando todos los pecados, porque es el simbolismo que está en la escritura, es el del pecado. Las espinas simbolizan el pecado. Entonces, es el primer anuncio importante que aparece y que revela Juan a través de todo lo que ya está contemplado en el Antiguo Testamento de las profecías y que habla de ahí, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de la cruz. ¿Hasta ahí vamos bien? Decía en el versículo 25, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, que pudo haber sido Salomé, ¿verdad? María, mujer de Cleofas que era madre de Jacob y de José, y se encontraba María Magdalena, que era la mujer a la que Jesús le había sacado los 7 demonios, ¿verdad? Entonces eran personas que habían estado muy cerca de Jesucristo, que habían recibido los milagros, que habían sido convertidos. Vamos con el 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, ¿a quién? A Juan, ¿verdad? Que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Eso, el discípulo amado lo venimos encontrando desde Juan 13:23. El 27, y después dijo el discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, es para que se cumpla la escritura. Segunda mención de Juan en esta narrativa, en donde habla de las profecías, para que se cumpla la escritura. Y ahí, una vasija llena de vinagre, entonces ellos prepararon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, leí por ahí que eran unas ramas que servían ya secas para salpicar, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y diciendo,
y habiendo, perdón, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Continuamos. El costado de Jesús es traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, recordemos que era la Pascua, rogaron a Pilatos que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de ahí. Recordemos que, bueno, pues, la Pascua iniciaba a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, pues, la crucifixión del Señor Jesucristo y su muerte pudo haber sido alrededor de las 3, ¿no? Algunos mencionan. Entonces, aquí lo importante es regresémonos al segundo anuncio que es fundamental, que es el anuncio de la consumación. ¿Por qué es el anuncio de la consumación? Cuando hubo Jesús tomado vinagre, dijo, consumado es, que en griego es tetelestai, que es clausurado. Nosotros no tenemos ninguna deuda. Quienes adoramos a Jesucristo fuimos perdonados, porque ahí canceló cualquier deuda. Ahí fue, consumado es, pagado. Nosotros no debemos de vivir en la cárcel del pecado, en la resistencia. ¿Por qué? Porque ya pagaron nuestra fianza. Nuestra fianza está pagada, está cancelada. El anuncio de la cancelación. Y hay que recordar, muy importante, que cuando hace el anuncio en Génesis, la palabra de Dios, y hablan del monte que es Moriah, es el mismo, 1900 años, es el mismo monte que el Gólgota. Fíjense ustedes, es el mismo monte que el Gólgota. 1900 años estaba estudiando eso. Entonces, esa es una importante revelación, porque estamos hablando del mismo lugar. ¿Ok? Y aquí vamos a una segunda apreciación de la cancelación de lo que es en este versículo 30. Señalamos la palabra clave que ya dijimos que es consumado es, ¿ok? Y también lo podemos ver en el Salmo 22, que fue escrito 100 años antes. O sea, las profecías se tienen que ir cumpliendo, las profecías se van cumpliendo. La narrativa de Juan es no solamente ir expresando, dando a conocer que se han ido cumpliendo cada una de las profecías. Y dice en el Salmo 22, 1, lo vamos a recordar, qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al momento de estar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dijo eso? Sí. Y lo estamos viendo 100 años antes en el Salmo 22.1. Y en el Salmo 31, si me ayuda alguien a dar lectura al Salmo 31, al Salmo 22, versículo 31, perdón. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Ese es el 31. Que él hizo esto. La traducción en hebreo nos dice que es consumado es. Que hizo esto es consumado es. Entonces regresamos a hacer una recapitulación rápida. 1900 años antes, el anuncio de la cruz, mismo lugar que el Gólgota. 100 años antes, el Salmo 22, consumado es. Señor, ¿por qué me has desamparado? Esa narrativa que hace Juan está hablando de las profecías. ¿Ok? Continuamos.
Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que habían sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. ¿Qué representa la sangre? Cuando está sacando, es el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque fue la sangre derramada del Cordero de Dios la que nos quita el pecado. Y la referencia del agua la podemos ver en Juan 4:14, que nos dice, mas que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna. Amén, ¿verdad? O sea, para vida eterna. Y continuamos. Y el que lo vio, da testimonio. ¿Quién lo vio? ¿Y su testimonio qué es? Verdadero. Y él sabe que dice la verdad. ¿Para qué? Para que todos. Ojo, vamos a regresar ahí. El 36. Porque estas, la tercera mención, cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No se quebrará hueso suyo. ¿Dónde lo encontramos? Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrados. Entonces ahí estamos viendo que Juan está interpretando, está dando a conocer las profecías. Y el 37, y también otra escritura dice, mirarán el que traspasaron. Cuarta vez, ¿verdad? Cuarta vez que dice, profecías, señores, hay profecías. ¿A quién le está diciendo eso? A nosotros, pero aparte, ¿a quién más? ¿Quién conocía al derecho y al revés el Antiguo Testamento y llevaba? Los judíos, ¿verdad? O sea, nos estamos dando cuenta a quién les dice, oigan, todo esto estaba escrito. Cuarta vez desde la crucifixión en este texto, ¿ok? ¿Dónde encontramos esta justificación? Zacarías 12 y nos vamos al 10, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por su primogénito. ¿Qué es esto? Es el mensaje, este mensaje profético corresponde a la venida del Mesías, a su regreso. A su regreso causará lamento, el lamento más profundo en el pueblo judío, porque al pueblo vino, a su pueblo vino, no lo reconocieron, ¿verdad? O sea, estaba el velo para que nosotros pudiéramos entrar, ¿verdad? Siempre he dicho, bueno, ¿qué no entendieron? ¿No lo vieron? Lo analizaban, lo estudiaban. Eran los más importantes que conocían, a quien estaban juzgando, a quien estaban blasfemando y a quien llevaron a la muerte. Aunque recordemos que la muerte, ¿quién la dio? Nuestro Señor Jesucristo. No se la quitaron, ¿verdad? Él la entregó. Entonces me regreso a lo más importante, el tercer punto, el creer. El creer. Ya vimos el primero, que el primero es el anuncio de la cruz, que es algo importantísimo. La cruz hay que entenderla como el lugar donde Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios, ¿verdad? Que vino a quitar el pecado, ¿sí? El anuncio de que de la cancelación no tenemos deuda, no estamos atados con el pecado, ¿ok? Y ahora vamos con la tercera, el creer. Ojo, aquí viene el trabajo importante de Juan en su narrativa.
Y dice, y vuelvo a repetir, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Creáis en el griego quiere decir creer ahora, en este momento. Inicia un trabajo importante de evangelización de Juan. Estás creyendo en la muerte de Jesucristo, créelo ahora. Es el único camino para la salvación. ¿O hay otro? Y entonces nos habla, cree en la muerte. Cree que Él vino, Él pagó por nuestros pecados. Crean en Él. ¿Por qué? Porque es una nueva vida. O sea, a partir de la cruz existe, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, una nueva vida. Él cumplió todas las profecías, porque la palabra dice, Él cumplió con la ley. Y la ley estaba escrita, ¿o no? Entonces, Él cumplió todas las profecías. ¿Ok? Nos vamos al final de este capítulo. Nos vamos con el versículo 38. Jesús es sepultado, ¿verdad? Después de todo esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, por miedo a los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién era ese hombre de José de Arimateas? ¿Qué característica tenía? Era discípulo, pero tenía una característica que decía, tenía miedo de morir. Era el discípulo secreto, ¿pero por qué? Exacto, tienes razón. Era un miembro alto del Sanedrín. ¿Y quién eran los que estaban atacando a Jesucristo? Y entonces aquí Juan lo desliza suavemente, pero ¿quién puso su vida en peligro? José de Arimateas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Esa es otra cuestión, ¿no? Hay que recordar que era un hombre justo y bueno, y que había sido tocado por nuestro Señor Jesucristo porque creía en la salvación. Entonces era un aspecto importante. Fíjense cómo Jesucristo estaba penetrando en el Sanedrín, en aquellos que no lo reconocían. ¿Y quién va a pedir el cuerpo? ¿Quién da la cara por última vez? José de Arimateas, ¿verdad? Y también hubo otro hombre. ¿Quién fue? Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. ¿Pero quién era este hombre? También era otro miembro del Supremo Sanedrín. Ojo, un segundo, que era miembro del Sanedrín, arriesgó también su vida para estar ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le había dicho Jesucristo a Nicodemo en la visita de una noche anterior? ¿Recuerdan? Que había visitado su casa. Era necesario hacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿verdad? Y él decía, ¿cómo voy a regresar de vuelta a la matriz de mi madre, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Tengo que nacer de nuevo en qué? ¿En agua? Y en espíritu. Fíjense cómo estaba nuestro Señor Jesucristo tocando a dos hombres importantes del Sanedrín. Ahí estaba ya sembrando la semilla. Estaban dando la cara y ellos fueron quienes lo preparan y lo llevan. ¿A dónde lo llevan? El lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua, los judíos, o sea, por la prisa, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ¿a quién? A Jesús, pusieron a Jesús. ¿Quiénes estaban acompañando a Jesús?
María Magdalena, la otra María, y se habla 4 mujeres. Y también, ¿quién mueve la piedra? José de Arimatea. Ese es la conclusión. Y podemos decir que desde el comienzo del relato de la crucifixión, como hacía yo mención, en 4 veces se menciona para que se cumpla la escritura, lo vimos en los versículos 24, en el 28, en el 36 y en el 37. El plan de redención ideado por Dios desde la eternidad y llevado a cabo por Jesucristo fue revelado gradualmente a los hombres, en especial a la nación de ¿quién? De Israel. Es increíble pensar que el nivel de detalle con que Dios fue revelando a los profetas de Israel acerca de Jesús, y lo más increíble es verificar que todo se cumplió tal como estaba en la Escritura. Tal cual Dios había revelado a cientos y miles de años antes, como lo mencionamos. Basta leer el Salmo 22, Isaías 53, como hicimos mención, para maravillarse de la precisión con la que Dios reveló las circunstancias de la muerte de su Hijo en la cruz. Esto tiene que mostrarnos varias cosas. Primero, el propósito de Dios desde la eternidad fue que su Hijo se sacrificara por los pecadores. 2. La obra redentora de Cristo está validada y verificada por la palabra de Dios, hablada a los profetas del pueblo de Israel. Cristo cumplió perfectamente con la ley, como decíamos, cumplió con la ley porque estaba escrito. Y cada paso que fue diseñado por Dios, lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Rompe con los sacrificios antiguos porque el verdadero Cordero que vino a expiar los pecados, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Así inicia una nueva era del perdón de Dios por nuestros pecados. Cristo pagó perfectamente nuestra deuda. Misión cumplida. ¿O no? Amén. Gracias, Señor, por la misión cumplida. Estos aplausos son para ti. ¿Algún comentario? Licenciado, muy bien, todo muy bien. Añado algo nada más. Lo que decías, dice la palabra de Dios que son sombras y figuras, todo aquello del Antiguo Testamento eran sombras y figuras de lo que había de venir. Hay algo ahí bien importante en el sacrificio de Isaac. Dice, y ahí vemos todo totalmente, la crucifixión y todo, dice, porque dice una cosa bien importante. Dice que Abraham puso la leña sobre los hombros de su hijo de Isaac. Ahí tenemos a la cruz cuando le pusieron la cruz al Señor Jesucristo. Y luego viene lo principal. Y acostó al muchacho sobre la leña. Al Señor Jesucristo tuvieron que acostarlo sobre la cruz para poderlo crucificar, para poderle meter los clavos. Así es. Esa es la sombra y la figura total del sacrificio del Señor Jesucristo. Ok. Nada más. Bueno. Algo sencillito. Bueno, esa es la figura. Sí, figura. Pero anteriormente ya se había declarado eso. ¿En qué momento? Cuando le dice el Padre a la serpiente, Génesis capítulo 2, 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Eso es lo que el Padre le dijo a la serpiente? ¿Se está cumpliendo?
La figura es lo que mencionaba Enrique, es en Abraham. Ahora, efectivamente, Abraham acuesta al muchacho, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento en Cristo? Porque todo es profético. El Evangelio de Juan hizo hincapié, Enrique, de que se cumplen todas las profecías, desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? Luego viene la figura en Abraham, en el monte, y luego viene el cumplimiento en el Gólgota. Cuando está en la cruz, para poder respirar Jesús, imaginémonos esa escena. Dice que era colgado de las manos y en los pies le pusieron un clavo. Para poder respirar, en ese momento está el cuerpo suelto. Tenía que empujarse con las piernas hacia arriba para que los pulmones se abrieran. La espalda de él, ¿cómo estaba? Sin piel. Entonces, los dolores eran de muerte. ¿Quién podría soportar eso? Por eso, la pasión de Cristo se queda corta, ¿eh?, al sufrimiento verdadero. Las palabras que habla Jesús, quiero que me busques por favor Mateo, Laura y Irma, al final cuando está siendo crucificado Jesús. Irma, Marcos, ¿y quién más? Humberto, Lucas, los tres, porque los cuatro evangelios. ¿Mande? Sí, los cuatro evangelios, ¿verdad? Porque en este momento nos explicabas que la Escritura dice que partieron en 4 sus vestiduras. ¿Qué significa? Los 4 evangelios hablan de una parte diferente de lo que está sufriendo Cristo en la cruz. Uno dice una cosa, otro dice otra, pero todos son similares. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan nos habla de consumado es, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, ¿qué nos dirá y qué palabras dice Jesús al final? Marcos, al final, búscate la muerte. En Lucas dice las últimas palabras, Sí. Dice, si es en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Fíjate, el final. En Juan dice, consumado es. En Lucas dice, Padre, ¿oró? Es una oración, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el último momento de Cristo, ¿eh? ¿Tienes el de Marcos? 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente sea un segundo antes de expirar, ¿verdad? Que coincide con el Salmo 22 que El Salmo 22 lo vamos a ver ahorita, porque hace referencia total de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué me has desamparado? Y en Lucas dice, ¿cómo dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate, ¿por qué me has desamparado? Y en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió en ese momento? Lo que decía Enrique en el Salmo 22. ¿Me puedes buscar el Salmo 22 cuando dice, me has dejado solo, Señor, o algo? Me siento solo? Ahora, Mateo, ¿qué dice? Mateo 47, 57. A ver, ¿quién lo tiene? Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. ¿Qué es lo que dijo clamando a gran voz? Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te fijas los momentos tremendos que están en segundos, ¿verdad? ¿Qué decía la gente? Sálvelo, le habla al rey. ¿Qué decía adelantito del versículo? Si es el Hijo de Dios. Se llama Elías.
Ándale, ¿qué dice ahí? Dice, algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Ahora, no saben qué está pasando. Se le está yendo la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Momentos antes dice que tenía sed, ¿verdad? Sí. No sé si en el Evangelio de Mateo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, porque cuando tiene sed nos trató con vinagre. Entonces, fíjate, primero nos perdona, luego tiene sed. Y esa es la prueba amarga. Dicen que esa sustancia era tan amarga que te hacía reaccionar. Entonces, tiene sed y nos perdona. Quiere decir que Él se fue limpio y sin pecado, ¿verdad? Por eso hizo énfasis Enrique de la consumación de de una nueva historia a través del perdón. Pero toda su sangre no había sido derramada, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que estés como María o como la madre o como Juan en ese momento. ¿Cómo sería la respiración de un hombre que está queriendo hablar? ¿Por qué habla? ¿Por qué tiene las fuerzas para hablar? ¿Por qué tuvo las fuerzas para declarar esas palabras? Cualquiera de nosotros diría, ya, y muere. ¿Por qué tenía que decir eso? ¿El perdón? ¿Por qué me desamparas? Porque ahí se separa la presencia de Dios y queda el Cordero solo en la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el huerto de Getsemaní ese era lo que temía Jesús? No a la muerte, sino a la separación del Padre en él. Sí, porque había venido diciendo, tú y yo somos uno. Exactamente, palomita. ¿Por qué? Porque era unidad. Y ese es el temor que nosotros debemos de tener, que no separarnos nunca de Él. Bueno, es la promesa que Él nos dio, ¿verdad? Estaré con ustedes por siempre. Entonces, cuando uno se enfrenta a alguna situación, lo que nos puede detener es, no, yo temo separarme de Él. Yo no me voy a separar de Él. Entonces, Jesús temía este momento. ¿Por qué se separa el Padre de Él? Porque en ese momento mi pecado fue entregado en la cruz y se hizo maldito. Al grado de ser, dice la Escritura, maldito el que muere en el madero. Entonces, se separa el Padre, recibe nuestro pecado y nos perdona. Y entonces dice, consumado es, en Juan, hecho está, pagado. Pagó el precio. Hay una historia que se llama El perdón del rey. Es una historia de un jugador de hockey en Canadá. Dice que él era muy buen jugador y entra a una cantina y ahí mata a alguien y lo meten a la cárcel. Ahí se convierte y se casa, sale de ahí y se casa con una mujer cristiana. Se viene a Estados Unidos, viene con una visa de turista, pero quiere trabajar en las misiones. Y el gobierno de Estados Unidos lo ve su historial y lo regresa a Canadá. Entonces él dice, él ya había pagado en la cárcel. Fíjense, ya había pagado en la cárcel con tiempo su pecado. Pero su historial dice criminal, ¿verdad? Y Estados Unidos dice, no te podemos dar visa de trabajo porque tienes un historial oscuro. Y entonces pide clemencia al rey o a la reina, no recuerdo si, al rey, y le dice, quiero que me perdones, que me absuelvas de esto para trabajar en la obra del Señor.
¿Ya estaba perdonado ante los hombres? Sí, bueno, ante los hombres y ante Dios había perdonado. Pero había un registro. Y entonces el rey manda una carta donde le dicen, borra su historia. Está limpio. Y entonces él llega a Estados Unidos y dice, checa mi historia. Tuve clemencia por la gracia o el favor del rey. ¿Qué hace Jesús en la cruz? A través de, viene el proceso. Consumado es, muerto estoy. Y dice que expiró. Jesús dijo que el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan? Que incluso las zorras tienen dónde recostar. Él por primera vez recuesta su cabeza. ¿Sobre qué? Sobre el madero. Palomita. Sobre el madero. Sobre la cruz. Y se cumple, como decía Enrique, todas las profecías que estaban escritas. ¿Qué pasa después de su muerte? Bueno, acuérdense de que se repartió 4 veces en 4 partes. ¿A quién se le repartió? A los soldados. El Evangelio, ¿a quién se reparte? ¿A quién? A nosotros, que somos soldados del ejército de Dios, ¿verdad? Pero su ropa principal, su manto, queda de una sola pieza. ¿Por qué? ¿Y a quién le tocó? A uno de ellos. Un soldado, ¿o no? ¿A quién le toca? Esa es una incógnita. ¿A quién le toca? Dice que tendremos vestiduras nuevas. Sí. A nosotros. Las vestiduras del rey. ¿Nos hizo reyes y sacerdotes? A todo aquel, y nos llevó Enrique, que le crea. ¿No dijo Juan eso? Para que todo aquel que le crea. ¿Qué dijo el soldado cuando Cristo muere? ¿Le creyó? ¿Le creíste tú? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los que están al lado? Lo menciona Juan. ¿Pero por qué murió? Porque le creyó. ¿Pero murió? Mueren los dos. De cierto os digo que estarás conmigo en el reino. Entonces, ¿cuál fue la forma de convencerse ese que estaba ahí? ¿Por qué se convenció? ¿Por qué el otro no se convenció? Los dos al principio dijeron, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿No? La gente le decía, sálvate, tantos milagros que hiciste, sálvate, que Dios te salve. En el Salmo 22 dice, creyó en Dios, que lo salve Dios. ¿O no? Creyó en Jehová, que lo salve ahora Jehová. Sin saber que Él estaba salvándonos a nosotros. Él estaba salvándonos. Entonces, a través de la tristeza de la muerte de Cristo, nosotros tenemos alegría. Qué increíble, ¿no? Una muerte trae alegría. Parece irónico, pero cierto. Para nosotros como cristianos ahí empieza nuestra historia. Ahí empezó nuestra historia. O sea, ¿cómo a través de una muerte nace nuestra alegría? Porque estaba escrito, ¿eh? ¿Quién era el único que podía salvar? ¿Y por qué Él? Porque no se encontró ninguno, dice la Escritura, digno de ser el Cordero de Dios. Porque todas las generaciones, 3000 y tantos años, no se encontró alguien digno. Un primogénito, habló Enrique de la primogenitura, y el sábado vamos a hablar, gánate la primogenitura, ganándote la primogenitura. Porque no se encontró ninguno digno. Dios siempre ha cuidado al primogénito.
pero no hubo nadie. Entonces, ¿qué sucedió en el cielo? Me preparaste cuerpo para habitar entre los hombres. Entonces, como hombre, está en la cruz, está sufriendo, no puede respirar, pero está perdonándonos, está hablando como el Padre y dice, consumado es. Te perdono, mi historia, tu historia, hayas lo que hayas hecho, ante los hombres puede haber un cárdex y puede decir, si vas a pedir tu carta de antecedentes penales, a lo mejor sale ahí, pero ante Dios está blanca, totalmente blanca. Ahí se acaba también la historia de los sacrificios, de los holocaustos. ¿Verdad? ¿Podrá haber un sacrificio? ¿Podrás ir a la villita hincado con fichas en las rodillas? Consumado es. Dice la Escritura, en uno de los evangelios, que el velo se abrió. De arriba abajo. Y entonces dice Pablo, ahora sí, tenemos un ancla en el lugar santísimo. Estamos afirmados en el lugar santísimo. A través del único sacrificio de nuestro Rey y nuestro Salvador. La sangre, dice la Escritura, entonces vinieron y les quebraron las piernas. Ahora, ¿se las quebraron a los otros dos? Sí. Estaban vivos, ¿verdad? Ahí mueren. Ahí ya no pueden ni respirar. Se cae el cuerpo. Pero Jesús ya había muerto. Y se cumplen las profecías. Juan, y Enrique lo entendió, Juan habla sobre las profecías. Exalta las profecías. Los otros evangelios, los otros evangelios nos hablan del acto sublime del sacrificio. ¿Sí, pastor? Sí, ¿puedo leer en donde lo del hueso? Dice, en Números 9, 12 dice, no dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. O sea, ya venía él cumplió la Pascua, pero al mismo tiempo que se está cumpliendo aquí la Escritura que no podía ser quebrado. El licenciado Enrique nos dio una cita de eso, pero a mí me gustó mucho esta porque dice, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Es Números 9, 12. Ahora. Ahí se cumple lo de Zacarías y todo lo que nos dijeron. Ahora, fíjense. Viene la fiesta de la Pascua. ¿Qué les interesaba a los judíos? Hacer su fiesta. ¿Por qué? Si había una Pascua que estaba siendo sacrificada, la última Pascua, el Hijo de Dios en la cruz. ¿Por qué ellos? Fueron tres horas de oscuridad, ¿o no? Hubo un viento muy fuerte, hubo un terremoto que las piedras se rompieron, el velo se quebró, se rasgó. ¿Qué más hubo? Todo el pueblo estaba ahí, había llorar, había momentos difíciles. Aquel hombre que estaba en la cruz había entregado a su madre, a uno de sus discípulos, se había acordado de nosotros, nos había perdonado, había clamado a Dios, había dicho que tenía sed, había tomado esa hierba amarga, que es el trago amargo de la cruz. Le había rescatado en el último momento a uno de ellos, le había dicho que hoy mismo estaría en el paraíso. Y aquí hay un misterio, ¿qué era lo que, por qué la gente quería la Pascua? Porque son religiosos. Eran nada más religiosos. Entonces, ¿qué era lo que no les permitía ver? Pero si dijo Enrique que eran conocedores, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que no te permite o no nos permite? Porque a lo mejor uno también está cegado, ¿Qué nos falta por conocer? Que no vemos. ¿Qué es lo que no nos permite cambiar la historia, por ejemplo, de nuestra ciudad? Existimos más de 300 iglesias cristianas
y no hay un cambio. La acción, la unión. Pues porque el Evangelio lo han rebajado, o sea, no le han dado realmente el peso de la palabra de santidad, de apartarse del mal, del pecado. Entonces lo han diluido, ya no se predica el Evangelio como antes. Ahora, ¿qué es lo que, eso hablamos de la iglesia, qué es lo que no nos permite, si te dijeras tú a mí, qué es lo que no me permite? A mí. Porque lo ponemos como iglesia, pero a mí. Religiosidad. Costumbre, la tradición. Comodismo, ¿no? A veces estamos en una comodidad. Ya somos algo, ¿qué? Que seamos realmente, reconozcamos y vivamos el cristianismo apasionadamente, que era lo que no les permitía a los discípulos. Pues Juan también lo dice, ¿no? ¿No será esto cuando dice para que ustedes también creer, la fe y un espíritu de incredulidad, como decía el pastor Isaac? A lo mejor eso es lo que nos está hablando Dios, ¿verdad? O sea, déjate de la religiosidad. A lo mejor traemos, muchos de nosotros que venimos de costumbres católicas, traemos el chip todavía de católicos, ¿no? Ah, no, voy cuando quiero, hágalo como puedo, ya cumplí, ya me voy, ahí muere, hoy no, mañana sí, hoy. Nos acostumbramos y nos falta apasionarnos. Y esto te habla de una pasión por la humanidad, ¿o no? Por eso la película, La Pasión de Cristo. No. Yo me imagino ahí cuando estaban en lo de la crucifixión y todo eso, me imagino que había gente del pueblo que decía, sí, pero le dio a lo mejor de momento temor también hablar, pero con uno que hubiera a lo mejor gritado que era nuestro Salvador, a lo mejor se hubiese contagiado, y eso es lo que a lo mejor nos hace falta como cuerpo de Cristo, que volvamos otra vez a despertarnos ese avivamiento y contagiemos a los demás. ¿Ven? O también podría ser el compromiso, no hay un compromiso con Dios, ¿Por qué no? porque la gente, es bien fácil ir a una iglesia y llevar una Biblia, pero saliendo de ahí ya es uno diferente. Fíjate cómo podemos poner miles de pretextos, ¿verdad? Lo único que nos falta, lo leímos ayer en los ministerios, es avivar el fuego. Avivar el fuego. O sea, que le creas al Señor, que Él te dio vida eterna y que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. O sea, tienes que vivir el cristianismo, apasionarte, quitar lo que a mí me gusta. Es que yo no puedo, es que ya no sirvo, es que esto. A mí, muchos de ellos querían la Pascua, la fiesta. Y que eran creyentes o no. Y conocedores de la palabra. Y iban a cumplir lo que decía la palabra, que debían de celebrar la Pascua. ¿O no es cierto? Pero no estaban viendo lo que estaba sucediendo alrededor. Porque a lo mejor también estoy como José de Arimatea, que soy un discípulo secreto y le tengo miedo a los de allá afuera. A lo mejor nos acobardamos, ¿no? A decir lo que está. Ayer también recuerdo que leíamos lo que le decía Pablo, echa mano de la vida eterna. Como no conocemos realmente la vida eterna, muchos, me puedo incluir, en algún momento dicen, sí será, ¿no? Puede haber, o sea, esa parte es la que nos manda Dios, ¿no? Es la fe, o sea, realmente cree ante todo. Por eso la salvación no está porque si soy bueno o hago tantas obras, sino es que créeme, y la consecuencia es que las obras. ¿Sí? O sea, el plan de salvación lo tienes, las obras las tienes que hacer, pero ¿en qué momento tú dejas de hacer obras? O, fíjate, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Acuérdate de Jesús, cómo presentó defensa ante Pilatos, o sea, hasta el final, firme, no se detuvo, hasta el final fue en la cruz y hasta el final nos está perdonando. ¿Ahí nos perdonó? Ahí. Entonces nosotros somos un reflejo de Cristo. ¿Qué nos falta? Pasión. Pasión. Nos falta, y hablo de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos trastornado al mundo.
¿Qué le pasa a los discípulos? Lo vamos a ver más adelante. En este momento no tienen la pasión. Ahora, ¿qué pasa después de muerto Cristo? En la cruz. Y vamos cerrando. ¿Qué sucedió? No, está en la cruz. Él. Ya la gente dice, ay, sí, sí. ¿No? Pareciera que fue ¿Ellos? derrotado. ¿Mande? Pareciera que el mal hubiera triunfado. Parece, hay oscuridad. Y llega alguien y le pone la lanza en el costado. Y entonces sale sangre. Y al final, agua. ¿Y qué se cumplió ahí? ¿Qué parte de la escritura se cumple? Pues la sangre nos limpia y el agua nos la vida. Sí, pero Enrique nos llevó a una acción de Abraham. ¿Se acuerdan? Que iba a suceder. Pero después de esto también sucede algo. Después de esto, del sacrificio, sucede algo. Cuando Dios libera al pueblo de Israel, que se comen el cordero y la sangre la ponen en los dinteles. Toda la sangre. Y entonces llega el ángel de muerte, ve la sangre y dice, no, ellos se han comido al cordero. ¿O no? Pues ese es el significado de la sangre. La sangre en sí no tiene poder. Tiene el poder el que nos hayamos comido al cordero. En esa casa se comieron al cordero. Y dice la escritura que no dejaron nada. ¿Verdad? ¿Qué significa eso para nosotros? Nos da autoridad. Nos tenemos que comer al cordero. ¿Y cómo nos comemos al cordero? Tocar. El verbo se hace carne. Y entonces ya no somos nosotros. Ahora, sale agua, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús del agua? Primero la sangre, ya nos comemos el cordero, el sacrificio, le creemos. Uno puede decir, es que la sangre tiene poder. No, tiene poder el comer del cordero. El nombre de Jesús, ¿o no? Porque si no le damos un valor a algo, Él es su sacrificio, su sangre fue derramada, se quedó seco, ¿o no? Cuando sale el pueblo de Israel, sale con una masa sin levadura al desierto. ¿Cómo es esa masa sin levadura? Seca. Seca. ¿Por qué sale sin levadura? Cuando lo bajan de la cruz, esa masa está seca. No tiene vida. O sea, una masa sin levadura no se come. Necesita agua. ¿O no? Necesita algo que le dé vida a la masa. ¿Qué es eso? Cuando entonces tomamos el agua viva, junto a corrientes de agua viva seremos plantados, dice el Salmo 1, ¿no? ¿Quién es el agua viva? Dice que de nuestro interior correrán. ¿Han visto, por ejemplo, un árbol, un huerto? El árbol de manzana que está junto al agua. ¿Cómo es su fruta? Que el árbol de manzana que no está pegado al agua. Cuando está pegado al agua está súper jugoso. Y el otro está un poco seco, porque le falta agua. ¿Cómo te mantienes de esa agua? Es porque Dios, Cristo nos da su espíritu y ahí se lava. Ándale, Juanita, palomita para Juanita. Entonces viene el segundo proceso que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El derramar del Espíritu Santo. De tu interior correrán ríos de agua viva. Por eso la muerte de Cristo es la sangre, primero el sacrificio, primero te pido perdón, me arrepiento, me como la palabra y luego viene el derramar del Espíritu Santo. ¿Es personal? Sí. Sí. ¿Tú decides si le entras o no le entras? ¿O le andas jugando al cristianito? ¿Te gustan las fiestas? ¿Te gusta el ambiente? Hasta ahí nomás. ¿O te apasionas? Aquí, la muerte de Cristo es
la pasión de Cristo. ¿O no es la pasión? Hasta el final. También en una ocasión mencionaste que cuando nace Jesús no encontraban lugar donde hospedarse y había nacido en un pesebre donde nadie se había acostado. Y aquí menciona que era un sepulcro nuevo. Así es. Anda. Había sido sepultado. ¿En dónde está ese sepulcro? En el huerto más cercano. ¿Te fijas que todo está en el huerto? Toda la historia del ser humano está en un huerto. Desde Génesis hasta nosotros. ¿Y en dónde, dice el libro de Apocalipsis, en dónde vamos a estar? En el huerto. O sea, nuestra historia está en un huerto. ¿Por qué en un huerto? La muerte de Cristo está en un huerto, un sepulcro que nadie lo usó y nadie lo ha usado. Jamás. Ahí se quedó, hasta ahorita. Ahí está. Jamás nadie lo usó. ¿Alguien sería digno de estar en ese sepulcro? ¿No? No, es un lugar histórico. En medio de un huerto. La historia está en el huerto. ¿Pero por qué en Apocalipsis el huerto? Porque ahí vamos a ir. No tengo la cita ahorita, pero dice que iremos al huerto y estará el árbol de la vida. No el árbol del bien y el mal. Nada más el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en el huerto hay 2 árboles? Nada más estará el huerto de la vida y viviremos eternamente. Ahora sí ya toca estudiar. Bueno, ¿algún último comentario sobre la muerte de Cristo? Pastor, Sí. bueno, tengo duda cuando se menciona, así escuchando en oraciones que dice que la sangre de Cristo nos cubra. Sí, tiene Bueno, poder. todavía no entiendo eso. Miren, aquí hay 2 cosas. Es un punto muy delicado. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, que nos cubra, como si le damos el valor a la sangre. La Escritura dice que el nombre de Jesús tiene el poder. Clama a mí, yo te... ¿O no? Sí, no dice la sangre. La sangre. Pero simbólicamente muchas iglesias, y yo también lo he hecho por años y he estado en eso, decimos que la sangre tiene poder, porque si no entendemos, le damos un valor a la sangre. Pero tenemos que enseñar al pueblo, o enseñarnos, que el acto del sacrificio, el derramar su sangre, Él es el que tiene el poder. ¿Me entiendes? Porque si no le damos el manto de Jesús, ¿tiene poder? No, es Jesús, su sangre, su historia, es el que tiene el poder. Pero no podemos clamar a su sangre, clamamos a su nombre. Cuando no entendemos, no entendemos, por eso es un proceso. Cuando no entendemos que simbólicamente es su sacrificio, nos quedamos con la sangre. Mire, por ejemplo, cuando se dio mucho en Enlace, decía, la sangre que lo ponían en los dinteles y el mal, dice el espíritu de muerte, veía la sangre, ¿verdad? Entonces la sangre tiene el poder. No, es el cordero que se comieron. ¿Sí soy claro? Sí. Se usa mucho, pero no se educa. O sea, no es el manto de Jesús, no es el manto que se repartieron aquí. ¿O sí? Es su palabra. Su palabra es la que te va a cambiar. Pero es cuestión de interpretación. Lamentablemente se ha abusado de la sangre del cordero. La sangre para aquí, la sangre para allá. Pero no se ha dado enseñanza sobre el proceso de la sangre. ¿Sí soy claro? Sí. Es un tema delicado, ¿eh? Sí, porque inclusive yo leí lo que mencionabas en cuanto que para que el ángel de la muerte no pasara, se había puesto la sangre en la entrada de los dinteles, ¿no?
Pero que quede claro, veían la sangre, el espíritu de muerte, y sabía que en ese lugar se habían comido al cordero. Que es completa la cita, ¿no? Para ser- Así es, porque si no abusamos y lo tomamos como un fetiche, ¿verdad? Como un amuleto. Como la Biblia abierta a la entrada de las casas. O sea, Y la escritura, si ustedes buscan la escritura, toda la escritura dice que el poder lo tiene el nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Jesús, ¿qué representa? A Jesús, ¿verdad? Porque si no, es el puro nombre. No, es Jesús. Él es el que dio la vida por nosotros. A nadie le va a dar su gloria. A veces tomamos, por ejemplo, muchas, la historia dice, el santo sudario hace milagros. o el Sagrado Corazón de Jesús. O el Sagrado Corazón de Jesús. Con la lanza. Ajá. Entonces, le quitamos el valor al sacrificio podemos decir, del personaje, del rey, ¿verdad? Como hombre. Entonces, esto es muy delicado. Es cuestión de enseñanza. Acuérdense que en el Antiguo Testamento decía, entraban con la sangre y la rociaban. Entraba el sacerdote con la sangre y la rociaba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que los querubines estaban sobre la plancha del propiciatorio viendo la sangre. Y entonces le estamos dando el valor a la sangre. ¿Por qué se moría el sacerdote? Aunque llegara la sangre. Recuerden que entraba el sacerdote con la sangre del cordero, la rociaba. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿La sangre lo salvó? No, el no tener pecado, el sacrificio. El sacrificio del cordero es el que te salva. Yo te reconozco que moriste por mí, Jesús. Derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Ya no tengo indulgencias que dar. Entonces, no es Él el que la entregó. O no lo dijo Pilatos, yo doy la vida, yo la pongo, yo doy mi sangre. Cuando tú le dices a alguien, yo doy mi sangre, yo doy mi vida por ti. Eres tú, ¿verdad? Eres tú el que está. Por ejemplo, en una donación de sangre, yo di mi sangre. ¿A quién se le agradece? A la persona, ¿o no? La sangre. Pero nosotros simbólicamente decimos, y yo lo he dicho muchas veces, la sangre nos cubre. No, tú nos cubres. Pero yo cuando digo eso, tengo que decir, el nombre de Jesús me cubre. Él es el que me guarda, ¿verdad? Este es un tema muy delicado, muy delicado. Pero yo he estado viendo y en ningún momento al que se le da el poder es a Jesús, a su esencia. Tiene todo punto, por ejemplo, dice en 1 Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No es limpio? ¿Por qué? Entonces siempre es la sangre de Cristo, porque es como el paquete completo de todo, a eso se refiere, no como El derramar. elemento. Sí, yo creo que lo que tú quieres decir es que no como elemento tal, pero sí la sangre de Cristo. Su sangre. Si le cambiamos, por ejemplo, pensemos Exacto. un poquito, la sangre simboliza vida, ¿no? Si le Así es. cambiamos la palabra sangre a lo que acabas de leer, podríamos decir, y la vida de Cristo nos salva. Entonces ya la También connotación hablar de es sangre habla de completamente- sacrificio. Sí. Ajá, de la vida de él. O sea, Por eso es el sacrificio de Jesucristo. entregó su vida. Por eso es cuestión de enseñanza, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos, es la sangre de Cristo que fue derramada, estamos hablando de Él, como dice la del paquete completo. Como cuando dice en la Escritura que si volvemos a pecar, pisamos la sangre del Cordero. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A que pisemos su sangre y ya? No, pisamos su sacrificio. No le damos el valor a su vida. ¿Eh? Entonces, es Él, es Irma con su sangre y todo su ser, por decir. El paquete completo. Es cuestión de enseñanza. El problema es que tomamos nada más una parte. Que no podemos clamar a su sangre.
¿sí? O que la tomamos nada más como su sangre. No es Él, es Jesús. Hermano, el apóstol Pablo dice que si la sangre de Abel tiene una voz y habló al Padre, cuanto más hablará por nosotros la sangre de Cristo. O sea, cuando vienen y le dicen que mató a su hermano y le dijo el Señor, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. O sea que la sangre tiene una voz. No estoy diciendo que... A ver, ahí está el punto. Pero yo quiero entender eso. Dice, cuanto más, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, cuanto más Chéquense hablará esto. por nosotros Muy bien. la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere cuando la sangre de Abel clama justicia? Lo que pasa es que Dios reconoce la sangre, no es que la sangre misma tenga ese poder. Es el acto de haberlo matado. Sí, claro. Es el acto de haberlo matado. Que se murió, su sangre fue derramada, fue golpeado. Por ejemplo, ahorita que encuentran las fosas, ¿no? Dice, es que la sangre clama. Es el acto de la violencia que está clamando justicia. Tu sangre, la que derramaste, está clamando. Como cuando alguien mata a un asesino, dice, su sangre está clamando justicia, ¿verdad? Clamando justicia. Es el acto. Clama justicia. La muerte de ese joven o de esa persona, ¿no? Está clamando justicia. No puede quedar impune. Y Jesús nos pone la muestra cómo orar. Pídenle al Padre en mi nombre. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Bueno, el nombre, hermano, yo lo veo así, representa la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es misericordia, bondad, amor. Cuando nosotros estamos orando en fe, creyendo que una persona va a ser sana, lo decimos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús actúa dentro de su plan y de su voluntad. Su naturaleza. Exactamente. Así. Amén. Un tema delicado, ¿verdad? Sí, Padre, te damos toda la gloria y todo el poder. Reconocemos tu sacrificio en la cruz y reconocemos, Señor, que en esa cruz diste tu vida por nosotros. Tu sangre fue derramada en esta tierra para el perdón de los pecados. Tu sacrificio fue derramado, Señor. Reconocemos que tú pusiste tu vida por nosotros. Te damos gracias, Cristo. Te damos gracias, Padre, por permitir ese acto sublime de que tú mismo estabas en la cruz, que entregaste a tu único Hijo en la cruz del Calvario, Señor. No hay forma de pagarlo. Aquí están nuestras vidas, Señor. Úsanos para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.